El apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses y en esa carta, en el capítulo 2 y en el versículo 5, dice estas palabras: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hablar de mayordomía, hablar de el tiempo y hablar de los recursos financieros es un conflicto para muchas personas. Para mí el primero. Es un tema que no es excesivamente grato. Dice el autor del Quijote, Cervantes, que un día Don Quijote se metió con una institución eclesial y Sancho le dijo: mira el problema que vamos a tener. Y Don Quijote le respondió: ay, Sancho amigo, con la iglesia hemos topado. Cuando tú hablas de un tema de mayordomía, casi siempre tienes un problema al final. Hoy he hablado de matrimonio y los matrimonios se han marchado, no quieren saber más. Voy a hablar de ministerio de mayordomía en cuanto a la administración del tiempo, y mañana ya no vamos a tener conferencia porque el tema de la administración del dinero va a ser todavía más complicado y más problemático. Ahora, volviendo a la seriedad que conlleva el tema, quiero deciros también que voy a ser más breve en esta ocasión, por supuesto, que en el tema anterior. Quiero recordarte que para entender lo que significa cómo tengo que administrar mi tiempo para Dios, tienes que entender primeramente cuál es tu posición delante de Dios. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una obra divina. Dios es el que salva. Dios es el que planificó la salvación. Dios es el que la ejecutó en el tiempo de los hombres. Dios es el que da el mensaje del Evangelio para proclamar la salvación. Dios es el que capacita al hombre para responder a ese mensaje. Por tanto, la salvación es del Señor. Pero no hay duda alguna que cuando una persona asistida por el Espíritu de Dios cree en Jesucristo, es salvo. Y esa persona que es salva, a esa persona que se salva, se le produce en su vida una experiencia de cambio de posición. Recordaba este texto uno de estos días, no sé cuál noche mencioné el versículo de Pedro, que dice que hemos sido llamados para obedecer. Es decir, escogidos según la presciencia de Dios Padre, primera carta, capítulo 1, versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Decía ese día que mencioné el texto que ahí no hay un verbo en el original, hay un sustantivo. Hemos sido llamados para obediencia, es decir, un cambio de posición. De otra manera, los que vivíamos esclavos del pecado, hemos sido liberados del pecado y trasladados ¿a dónde? A una esfera nueva, al reino de su amado Hijo. Se produce una transformación y se produce un cambio de posición. Esa posición establece una base de sustentación que es Cristo mismo. De modo que en la carta primera del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 30, el apóstol dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Nuestra posición ahora no es cerca de Cristo, nuestra posición ahora es en Cristo mismo. Y esa posición en Cristo trae como consecuencia incuestionable la experiencia de la regeneración. El otro día mencionaba que el propósito del Padre en relación con los creyentes es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. De manera que esa imagen de su Hijo es una actuación que el Espíritu Santo produce en mi vida. La identificación con Cristo es el programa natural de la vida cristiana, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo. Lo voy a decir de otra manera, ese versículo ya estáis un tanto saturados de él. Otro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿y qué? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿se ha cambiado de posición? Sí. ¿Para obediencia? Sí. ¿Estoy contento? Contento. ¿Estoy seguro? Estoy seguro. ¿Estoy confiado? Estoy confiado. Pero, ese cambio de posición en Cristo
trae como consecuencia una sujeción de servicio delante de Dios. Abre la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 18. Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 18. Vamos a leer el versículo 17 también. Pero gracias a Dios, que aunque erais, ¿qué? Esclavos del pecado, siervos del pecado, no podías moverte de esa situación. Estabas encadenado al pecado por tu propia condición natural, ¿verdad? Muy bien, erais siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y ahora mira la consecuencia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No hay opción. No puedo hablar de salvación si no hablo de servicio. ¿Notas esto? El apóstol escribe la carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice que todos dan testimonio de ¿qué? De cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Ahora el apóstol resume esa situación del creyente, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El creyente es hecho siervo de Dios. El propósito de liberación que Cristo hace en la vida de aquel que era esclavo del pecado es una libertad para que pueda servir a Dios. Antes, encadenado al pecado, no podía servir a Dios, aunque tal vez lo quisiera. Pero indudablemente ahora, libertado del pecado, ya no esclavizado al pecado, viene a ser hecho siervos de Dios. El propósito que Dios tiene al obtener, al tomar, al comprar un pueblo para sí es un pueblo de servicio, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. De manera que Dios va a sacar un pueblo de la esclavitud, ¿para qué? Para que le sirva. Lo libera de la condición de esclavitud, ¿para qué? Para que le sirva. Lo saca del entorno del mundo donde él vivía, Egipto, y lo lleva al desierto, ¿para qué? Para que le sirva. Lo va a introducir en Canaán, ¿con qué propósito? Para que le sirva. Ahora vengo al Nuevo Testamento y ocurre exactamente igual con la Iglesia. Capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, versículo 9, lo mencioné antes. Ellos dan testimonio de cómo nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir. De manera que la misma identidad de servicio del pueblo de la antigua alianza es la misma identidad de servicio de la actual nueva dispensación. Ahora, si soy siervo de Dios, ¿en qué sentido lo soy? ¿Puedo hacer algo por mí mismo? Sí, tengo voluntad, por supuesto. ¿Puedo resistir al servicio? Puedo resistir al servicio. También puedo pecar contra Dios, lamentablemente. Pero ¿cuál debe ser mi disposición? Entender realmente lo que soy. Si soy siervo, quiere decir, y la palabra que se utiliza ahí en el texto griego, lo sabéis todos, es la misma palabra que se utiliza en otras muchas partes para referirse a un esclavo. Ahora, yo tengo que preguntarme, ¿en qué medida soy siervo? ¿Por qué soy siervo? ¿Cuál es el alcance de ese servicio? Y la Biblia me dice, no sois vuestros. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. De manera que Dios ha entrado en el mercado de los esclavos del pecado donde estábamos y pagando un precio, el precio de la sangre de su Hijo, nos retiró del mercado y nos ha convertido en sus siervos. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que no tienes nada propio. ¿Por qué? Porque ha sido comprado. Cuando un esclavo tenía, yo qué sé, imagínate que tiene un abrigo, un saco. Cuando lo compran en el mercado, lo compran a él
Sí, ¿y el saco de quién es? Del esclavo, muy bien. ¿Y el esclavo de quién es? Del dueño. Por tanto, ¿el saco de quién es? Del dueño. De manera que yo vengo a ser un esclavo y no tengo nada mío. ¿Por qué? Porque me ha comprado a mí. ¿Entendéis bien esto? Ahora, ¿cuál es el alcance de eso? Ahora Dios te tiene como siervo suyo, te convierte en un criado administrador de todos los recursos que Él te da, grandes o pequeños, para que tú gestiones esos recursos, los administres conforme a la voluntad de Dios y les sirvas con ellos. Esto tiene que ver con ofrenda, mañana lo veremos también. Ahora, ¿cuál es el ejemplo de servicio? Bueno, la vida cristiana es una vida de identificación con Cristo, ¿lo crees, verdad que sí? Y la vida cristiana esa identificación comienza entrando por una puerta. ¿Por qué puerta? La puerta es Cristo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora ya entraste por la puerta, ya obtienes salvación y estás en un camino. ¿El camino quién es? Es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Has entrado por Cristo y estás en el camino que es Cristo, de manera que la orientación de vida tuya tiene que ser la orientación de vida ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Luego la vida tuya tiene que tener una orientación celestial, naturalmente, y además de una orientación celestial, tienes en tu mente una conversión mental. Nosotros tenemos la mente ¿de quién? La mente de Cristo para pensar como Cristo. Yo quiero preguntarme cuál era el elemento del pensamiento de Jesús tocante al servicio del siervo de Dios. Mañana, si Dios quiere, voy a tocar para el segundo tema el ejemplo de entrega absoluta de Jesucristo en Filipenses capítulo 2. Pero esta noche solamente quiero mencionarte algo. Cristo Jesús el Señor, dice la Escritura que se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. De otra manera, el Señor no reservó nada de lo que le correspondía para descender a una condición de esclavo. Y en esa condición de esclavo, entregar su vida en precio por el pecado tuyo y el pecado mío. Como un esclavo. De manera que yo te invito a que sigas el Evangelio. Y descubrirás que el servicio está enraizado en el corazón de Jesús. Cuando tú oyes sus palabras, te das cuenta de esto. Dice la Escritura, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahí tienes el servicio. Cristo viene en una disposición, en la disposición de un siervo. Proféticamente, la Biblia lo anunció así. He aquí quién, he aquí mi siervo. Y él en esa condición como hombre asume el servicio y dice que él no viene para ser servido, sino para servir y entregar, dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 20, versículo 28. Pero hay algo más. La fidelidad al que le envía como siervo es absoluta. De manera que tú escuchas al Señor en Juan 8:50 estas palabras. Yo no busco mi gloria, sino la gloria ¿de quién? Del que me envió. Ahora, el Señor que tiene en su alma el servicio enraizado, que busca en el servicio una fidelidad absoluta, busca también una lealtad total. Leo 2 versículos. Dice la Escritura, Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. ¿Qué significa en ese versículo? Que el Señor viene para cumplir la voluntad del que le envía en su condición ¿de qué? En su condición de siervo. Otro texto, le dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Notas esto? El servicio no está solo enraizado